Estamos aquí con el locutor jerezano José María Castaño. Lo conocerán porque fue el director del programa de Onda Jerez Radio Los Caminos del Cante durante 28 programas consecutivos. El programa que bueno, ha cesado, ya ha terminado su ejercicio, ¿no, José María? Al menos ahí sí. Seguramente pueda continuar en otro sitio, en otro formato, pero sí se cierra un periplo de 28 temporadas consecutivas en antena de un programa diario, que también es importante decirlo. Y bueno, yo muchas veces en broma se ríen muchos compañeros cuando digo, llevábamos 4 años más que Saber y Ganar. Fíjate tú. Que ya era activo. Pero bueno, no vamos a hablar únicamente de Los Caminos del Cante, de ese programa radiofónico, sino que también José María Castaño pues tiene su 4ª publicación. Vamos a hablar de su libro que presenta este sábado en El Cuervo. Ojo, cuidado, estamos aquí en Jerez, pero lo va a presentar en El Cuervo. Ya nos contará el porqué también allí. Su 4º libro, que se llama La Albarizuela, el tercer barrio gitano y flamenco, la Atlántida flamenca de Jerez. Atlántida Honda. La Atlántida Honda. Porque cuéntanos un poco cómo saca ese barrio de la Albarizuela. Digo Atlántida por dos razones. Una, porque permanecía como un poquito oculto entre las brumas del tiempo. Estaba Santiago, estaba San Miguel, como los dos grandes focos. Se hablaba que había ahí algunas gitanerías, sí, pero muy pequeñitas, alrededor del matadero y tal. Pero cuando nos hemos puesto a estudiar, como el arqueólogo que empieza a escarbar un poquito y se va encontrando y dice, bueno, pero aquí no había una vasija nada más, aquí había una ciudadela o aquí había un enclave, pues es un poco lo que ha pasado, ¿no? Hay razones históricas que jugaron al despiste de esto, ¿eh? Hay razones históricas que leeremos. Y después Atlántida fundamentalmente porque, aparte que estaba ahí entre las brumas, desapareció silenciosamente, muy silenciosamente, sin aparentes motivos así grandes, se fue perdiendo hasta que se quedó ahí. Es decir, que hoy día la Albarizuela no es un barrio flamenco, ¿o sí? Hoy día como tal no lo es. No lo es. Lo fue. Quedan algunos rescolditos por aquí, pero no tiene la importancia de Santiago ni de San Miguel. ¿Cuál fue el primer indicio que dijiste tú? Escúchame que aquí en el barrio de San Pedro, en la Albarizuela, hay tema. Había dos cosas. La primera, cuando nos enteramos que muchos gitanos de la Albarizuela habían sido bautizados en San Juan de Letrán. Eso fue por parte de mi padre, que es un gran aficionado a la historia, y él dijo que había muchos gitanos bautizados en la Albarizuela en San Juan de Letrán, que además era una capilla que tenía pila bautismal propia, sin ser parroquia, por una Concepción Graciosa de Roma, porque era filial de San Giovanni Laterano. Después nos encontramos que una figura súper importante de Jerez, súper importante en la historia del flamenco a nivel general, que se llamaba Mercedes Fernández Vargas, la Cerneta, a la cual se le deuda hasta 7 estilos de soleá diferentes. Esa mujer murió en Utrera, pero nació en una calle que nos llamó un poco la atención cuando estuvimos investigando, sobre todo José Manuel Martín Barbadillo, un compañero de la radio, investigando, y vimos calle Don Juan. Y dijimos, oye, y la calle Don Juan no está en San Miguel, ¿no? Porque estaba bautizada en San Miguel, pero era la calle Don Juan. Pues mira, la calle Don Juan es la que está ahí al lado de la calle Arco y tal. Ah, mira, pues ahora resulta que la hermana ha aparecido viviendo en la calle de al lado, que es la calle Gómez Carrillo, pero no se llamaba en aquella época así. ¿Y cómo se llamaba la calle? Pues la calle se llamaba Gitanos. ¿Cómo? Sí, Gitanos. Vamos a los padrones, que se pueden consultar en la biblioteca municipal, y efectivamente la temporada en la 1840, 1860, hasta que pierde el nombre, calle Gitanos. Vamos al callejero histórico de Agustín Muñoz y Gómez y nos dice que esa calle se llamó Gitanos por hacer vecinos, la mayoría de esa raza, él decía raza, aunque podemos decir de otras maneras. Comunidad. Pueblo, comunidad, que estaba asentado allí. Entonces a partir de ahí cogimos el hilo, y nos dimos cuenta que ya el padre de la Cerneta había nacido en calle Ruy López,
que la rama materna de Manuel Torre entera estaba en la calle Hoy Gómez Carrillo Gitano, que el decano de la Siguirilla de Jerez, el señor Manuel Molina, nació en la calle Onsario, y sobre todo el gran descubrimiento fue que la calle Onsario número 12, en 1890, viene al mundo una joya de todos los tiempos del flamenco jerezano llamado Juan Valencia Calpio, Juanito Mojama. Y a partir de ahí, pues siguiendo el hilo, hasta que hemos podido presentar un trabajo que tiene pues 140 páginas. Hemos ido, todo está cotejado con datos en los padrones. Y el barrio pues dio al menos 8 o 9 nombres muy significativos para la historia del flamenco. Entre ellos Joaquín Lacherna, hermano de la hermana de Manuel Torre y tío, al cual se le adeuda una siguirilla, y en definitiva, pues bueno, nos fuimos encontrando pues datos, y sobre todo que no eran pocas familias, sino eran bastantes familias, las que estaban en torno a Gómez Carrillo actual, Plaza Quemada, el Fonsario antiguo de los judíos, y en definitiva nos encontramos con una gitanería ciertamente importante. ¿Por qué? ¿Por qué ahí? ¿Por qué estaban concentrados en esa zona? Fundamentalmente por 2 razones. Una, porque tenemos indicios que la primera entrada de los gitanos de Jerez fue a las antiguas huertas del Rosario. Y esas huertas del Rosario estaban donde actualmente están aproximadamente la Plaza Ladro. Y entonces por cercanía. Y fundamentalmente porque eran gitanos que trabajaban en el matadero. El matadero, el antiguo matadero. Dentro de los oficios que los gitanos se hicieron especialistas, como la fragua, como la venta del pescado, como en Santiago la agricultura, eran gitanos agrícolas, pues este enclave gitano de Jerez fue considerado los gitanos jiferos. Y los gitanos jiferos eran aquellos que eran especialistas en el empleo de la jifa, que era un cuchillo especial para despiezar las reses. Entonces hubo una gran gitanería, como en otros sitios de Andalucía, Cádiz, Lebrija, Utrera. Los mataderos eran lugar donde trabajaban muchos gitanos. Y ahí nos dio otra pista, porque sabíamos que todos los Lara habían trabajado en el matadero y efectivamente estaban empadronados en la calle Don Juan. Yo tengo familia incluso que ha trabajado en el matadero también. Claro. Y la pregunta, ¿por qué esa especialización de los gitanos? Imagino que todo como oficios de familia. Tío Manuel Morao le consulté, en sus 91 años que tiene, tío Manuel Morao le consulté una vez y me dijo que eran oficios que nadie quería. Pero hay una cosa muy bonita que te voy a explicar, y lo saben todos los flamencos, lo saben de sobra, una cosa muy bonita. Ellos se especializaron en ciertos trabajos, incluso los barrios gitanos de Jerez más poderosos como Santiago y San Miguel, en cierto modo se clasificaban también por sus oficios. El gitano de Santiago normalmente era agrícola, iban a los campos de Lebrija, de las Cabezas de San Juan, y eran gente que iban a recoger el garbanzo, que eran manijeros. La Plazuela pues eran más fragüeros. Y también la fragua de Tío Juanes. Exacto, y vendedores de pescado. Y estos eran matarifes, gente del matadero. Se sabe que cuando había días de fiesta se juntaban en los mataderos y hacían fiestas. Hay un detalle muy bonito, y es que ellos y sus gitanas, primorosamente y humildemente, hicieron de lo que eran los despojos de las piezas auténticas joyas de la gastronomía de hoy. La casquería, ¿no? La gandinga. La gandinga. Se decía gandinga, que por cierto Manolito Valencia, que también trabajó la gente en su esto, Manolito Valencia tiene un tema dedicado a una bulería por solea que se llama gandinga. ¿Qué pasa? Que cuando despiezaban las reses, sobraba a lo mejor menudo, las tripas, los canutillos, que era el fémur de la vaca y tal y cual. Entonces decía, bueno, esto más que tirarlo, eran en épocas humildes, pues... De provecho, ¿no? Toma, Manuela, esto, y Manuela hacía con un primor, pues hoy que son joyas de la gastronomía, ¿no? Curiosamente, ¿no? Entonces tú dices que ahí radica también el origen de la cocina gitana. En el barrio de la Albarizuela, bueno, cerca del matadero.
en los mataderos más que en el barrio de la Albarizuela, porque por ejemplo sabíamos que en Cádiz Enrique el Mellizo y otros muchos, la gitanería gaditana trabajaba toda en el matadero, y la gente de Utrera, el Cuchara, toda esta gente también en los mataderos. Entonces los gitanos que trabajaban en los mataderos se llevaban las sobras, digamos, la casquería, la gandinga, y con eso hicieron, pues, las flamencas hicieron platos espectaculares, ¿no? Alrededor de los mataderos, sí. ¿Y qué pasó con esa familia? Porque luego tú sigues investigando y la mayoría se va para la Plazuela, para la calle Álamo, Acebuche. ¿Qué pasó? ¿Por qué ese traslado? Fundamentalmente porque se cierra el matadero. Se cierra el matadero, creo que en 1952 aproximadamente se inaugura el de la Asunción, con lo cual la gitanería que ya quedaba en el barrio se fue a la Asunción, directamente. Y allí, como tú sabes, la barriada de la Asunción, que es el cuarto enclave flamenco de Jerez, ya más moderno, pues se formó un microclima flamenco muy interesante, ¿no? Microclima donde se fue Terremoto, donde se fue Tío Borrico, donde se fue Los Medranos, se fueron allí muchos y continuaron allí. En la época en la época más antigua, en la época de Juanito Mojama, de la gente de Manuel Torres, pues se fueron fundamentalmente a la Plazuela. Fundamentalmente a la Plazuela. Un ejemplo, la madre de Manuel Torres, Tomasa Leitón Vargas, la vemos que se casa con un operario del matadero que venía de Algeciras, que resultó ser Juan Soto Montero, el padre de Manuel Torres. Y ellos se van a la calle Álamos Acebuche, ahí donde hay parte de los Lara, que se van para allá, Filomena Lara, la madre de los Moneos, Lara, aparecen viviendo en la calle Acebuche, pero los originales Lara, fíjate tú que hemos encontrado a la bisabuela de Manuel Moneo, el Torte Luis Moneo, y sus hermanos y hermanas, y ya ella se llamaba Filomena. Aquí de ahí viene una historia súper bonita, ¿no? Y claro, con respecto al flamenco, pues se reseñan en el libro al menos 7 u 8 voces súper importantes. Pero ese barrio hizo así, el matadero se fue a la Asunción, sí, y poco a poco se fue despejando. La calle Gitanos cambió de nombre a finales de mediados, casi a finales del 19, con lo cual se quedó sepultado. Por eso digo la Atlántida flamenca, ¿no? Porque se quedó ahí escondidilla, sin casi saber que Juanito Mojama, el señor Manuel Molina, Mercedes La Cerneta, Joaquín La Serna, Juan Ramírez, toda esa gente habían nacido y vivido en la Albarizuela. ¿Y por qué reivindicas tú este barrio como el tercer barrio flamenco, que también has hablado de la Asunción, que sí que se reconoce también como un barrio, aunque ya yo le llamo barriada flamenca, barriada ya son bloques de vecinos y tal. Yo lo reivindico porque no eran 2, sino 3 los barrios. No eran 2, eran 3. Entonces se ubicó importante que Jerez tenía 2 gitanerías. Pues tenía 3. Yo creo que enlazando con lo que dijo Federico García Lorca, que cobra su verdadera dimensión cuando se dice "oh ciudad Jerez de los gitanos", ¿no? ¿Quién te vio y no te recuerda? Porque había una presencia gitana importantísima. Estos gitanos de la Albarizuela rompen un poco el esquema en la época, porque son familias gitanas que viven en el centro de Jerez y que muchas de ellas tenían un sueldecito, eran, entre comillas, gitanos de clase media. ¿Tú tienes especial vínculo con San Pedro, con la Albarizuela? No, especial vínculo no. Sí, mis padres sí nacieron aquí. Mis padres sí nacieron aquí y yo viví cerquita, en la barriada de España. Aunque yo nací en Las Viñas, pero me vine muy pequeñito a la barriada de España. Y bueno, sí tengo contacto con San Pedro, pero me pareció una historia bonita, ¿no? Como un enclave había permanecido oculto durante tantos años, ¿no? Y era una labor como especie de arqueología musical y arqueología del flamenco, de ir como ese, me decía al principio, ¿no? Ese arqueólogo que va levantando un poquito el polvo de la historia hasta que te va encontrando que efectivamente había ahí nada menos que, por ejemplo, la que se tiene como la más importante voz que contribuyó al monumento de la soleá de todos los tiempos, que fue la Cerneta. La Cerneta.
Tú has ido dando pinceladas, has ido narrando poquito a poco por Facebook, por las redes, eres muy aficionado también a las redes sociales. Sí, hoy es un instrumento para nosotros muy importante. De divulgación. Sí. Y bueno, antes de la publicación, de presentar el libro, ¿por qué esto de ir poco a poco contando en las redes sociales, creando expectación, es algo que te debes a tu audiencia? Sí, porque, entre otras cosas, porque ha funcionado bastante bien desde el punto de vista como de marketing, ¿no? Las personas... sí, pues la Cerneta era de la Albarizuela y Mohamed era de la Albarizuela. ¿Y por qué le decían los gitanos jiferos, no? Uh-huh. Porque que eso de jiferos y tal. Entonces fui dando, y yo me quedé un poco sorprendido que de buena primera 100 entradas, 150 entradas, 200 entradas. ¿Y cuándo va a estar? Y no sé qué. Oye, ha creado el fenómeno que quería, que era despertar la curiosidad sobre ese enclave flamenco gitano que había ahí escondido. Uh-huh. Que estamos aquí en un sitio como en La Pandilla, maravilloso, que estamos en el pleno corazón del barrio San Pedro, ¿no? Es algo que también imagino que haces en los Caminos del Cante. Sí. Divulgar curiosidades, dar explicación a mucha gente, a espectadores que te dicen, radioyentes, que te dicen, oye, ¿esto cómo pasó? ¿Estas letras? ¿De quiénes eran? Sí. El programa de los Caminos del Cante, si tuvo un cierto predicamento entre los aficionados, es porque era un programa bastante docente. Uh-huh. Con mucha documentación. De hecho, todos los lunes durante casi 30 años reuníamos con un comité de expertos, digamos, de Alfredo Benítez, Antonio García el Platero, José Manuel Martín Barbadillo, Estela Zatania, en su momento Diego Alba. Y entonces la verdad es que se estudiaba mucho la historia. A lo mejor, bueno, si hemos hablado de la Cerneta, pues la Cerneta no grabó. Pudo haber grabado, pero no grabó. Ella se fue a Utrera ya de mayor con una hermana. Y entonces, bueno, vamos a dedicar una serie de programas a ver qué ha quedado de la huella de la Cerneta. ¿Por qué se le dice a esta Soledad que es de la Cerneta y esta no? ¿Quién fueron sus máximos seguidores? Pues mira, Chacón la conoció y Chacón dijo, esta es la Soledad de la Cerneta. Y de ahí bebió fulano, y después la niña de los peines, que éramos aficionados al cante, también entró en la Cerneta. Ese tipo de programas le ha gustado mucho a las personas que nos seguían, ¿no? Uh-huh. O a lo mejor, pues, coger el disco Colores Morenos del Torta y desglosarlo, ¿no? Es decir, bueno, Juan hace esta soleá, ¿por qué la hace? ¿Quién se fija? Claro, da una explicación, ¿no? Era muy mojamero y entonces, pues mira, esta soleá de aquí, esta de ahí. Entonces se explicaba mucho eso. Ahora que hablamos de los Caminos del Cante, ¿cómo ha terminado eso? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te encuentras ahora mismo después un poco de Bien, de la tormenta? Ha sido un sabor un poco agridulce, porque esto viene de un tema jurídico bastante largo. Porque yo lo único que hice fue solicitar la naturaleza jurídica, de cuál era mi naturaleza jurídica después de que tenía unos contratos firmados de la antigua Gecomusa. Y que algunas veces servían, otras veces no servían. Yo quise saber qué naturaleza jurídica. Yo decía que era una naturaleza laboral, el ayuntamiento decía que no admitía que era laboral, fuimos a los tribunales, al final cuando una administración pública decide recurrir, llega a instancias donde un ciudadano no puede seguir recurriendo por dinero y por todas las cosas, y al final, bueno, pues se dictaminó en última instancia que había una relación mercantil y no laboral. Pero cuando esto llegó al ayuntamiento, pues el ayuntamiento ha dicho que ni mercantil, ni laboral, ni nada, que no hay ninguna. Y ahí estamos. Se acabó la relación. Y el último programa lo hicimos días previos a la pandemia. Y cuando hemos querido volver después de la pandemia, pues se nos ha dicho que no volvamos. ¿Cómo ha sido tu radio oyente? ¿Cómo le ha afectado? La verdad que la respuesta ha sido contundente y muy bonita. Muchísimos miles de mensajes. Muchos aficionados, ¿no? A tu programa. Sí, además de toda Andalucía, pues llevamos 20 años en toda Andalucía. Y después también, pues, el apoyo de instituciones, ¿no? Como por ejemplo la Confederación Andaluza de Peña Flamenca, la Federación Provincial de Peña Flamenca y la local, todas al unísono se han puesto de acuerdo en que pedían un poco la continuidad de un proyecto radiofónico de estas características, que no olvidemos que te trae un regalito.
Uy, que es enseña cámara. el que Lo nos pone por aquí. dieron, recogimos de manos de don Manuel Jiménez Barrio en el Parlamento de Andalucía el premio de Andalucía de Comunicación Audiovisual, ¿no? Y la respuesta ha sido muy grande. No sé la voluntad cuál será de ellos, si volver o no. Por mi parte, yo creo que el arreglo es muy fácil, pero entiendo que las cosas ahora mismo no van por buen camino y a Dios gracias, junto a la respuesta de compañeros y de Ismael Jordi también, ¿no? Gente del mundo intelectual y musical y cultural, pues también es verdad que Los Caminos ha tenido ya ofertas para volver en otros formatos y en otras cosas. Y vas a continuar, ¿no? Esperemos que sí, Y hay lo que no noticias. sabemos si en esa manera, si en esa fórmula que estábamos Mismo formato. en el mismo formato, porque Diario. ahora están pidiendo otro formato como el podcast y otras cosas. Bueno, José María Castaño va a continuar divulgando el flamenco, la historia, las letras. Si nos dejan, ahí estaremos. Va a seguir investigando, estudiando, ¿no? Sí. Esa es tu pasión. Sí, hombre, llevamos toda la vida en eso. Hasta aquí, no tenemos más tiempo. José María, muchísimas gracias. A ti, Claudia, un Pronto- placer conocerte, a compañeros. Pronto veremos publicado y a tu vuestra libro. audiencia, en cuanto tenga el libro, lo haré llegar. La Albarizuela, el tercer barrio gitano y flamenco de Jerez. Pero no te vayas todavía porque, bueno, tú no eres bailado, cantado ni nada, ¿no? No, Ni no. tocado, eres divulgador. Hago un poquito de todo, pero lo tomo malamente. Pero te vamos a hacer las 7 preguntas de 7, ¿vale? Muchas gracias, José María. Gracias a ti, Claudia.